Pues nada, vamos a trabajar en nuestro siguiente punto sobre el tema de estructuras, que no es más que pues las propiedades que tienen que tener las estructuras para funcionar bien, ¿no? Las condiciones que tienen que cumplir, que son solamente tres, ¿de acuerdo? Hoy vamos a trabajar sobre estas tres condiciones que tiene que cumplir cualquier estructura para que nos sea útil, para que funcione. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer una pequeña introducción a las tres y las voy a explicar un poquito más en profundidad. La primera condición que tiene que cumplir es estabilidad. Es decir, la estructura debe no volcar. ¿Vale? Lo normal es que la estructura sea capaz de mantenerse pues, erguida, de pie, en la posición en la que nosotros queramos y que no se vuelque. La segunda será la resistencia. ¿Vale? Y la resistencia es la capacidad que va a tener la estructura para no romperse. ¿No? Imagino que soy capaz de verlo, ¿no? Si la estructura se rompe, se agrieta, no se va a poder utilizar o no va a poder cumplir con lo que tiene, ¿no? Con lo que tiene prometido. Y después la tercera va a ser la rigidez, ¿vale? Que yo voy a poner aquí no deformarse, pero lo que tiene que cumplir la estructura en realidad es no deformarse en las dentro de los límites aceptables, porque mira, todas las estructuras prácticamente todas se van a deformar. De hecho, las vigas que tengáis sobre vuestras cabezas en vuestras habitaciones son vigas que, como bueno, justo cuando se pusieron estaban casi sin deformar. A lo mejor tenían una deformación de décimas de milímetro por su propio peso, pero luego cuando uno coge, le coloca o el piso de arriba o el tejado o lo que sea, ese peso hace que se deformen un poquito las estructuras, ¿vale? Pero se deforman dentro de un límite aceptable. De hecho, todos los proyectos de arquitectura, todos los proyectos de ingeniería de edificios, siempre uno acaba calculando la deformación máxima admisible que tiene una estructura y entonces de ahí en principio no, nadie se pasa. A partir de una deformación concreta ya, pues esto puede tener un problema y entonces es cuando nosotros, los ingenieros y los arquitectos, calculan para que se deforme solamente lo justo y no tengamos nosotros ningún problema. De acuerdo, entonces, visto esto un poquito, estabilidad, resistencia, rigidez, vamos a ir a explicarlos cada uno un poquito más en condiciones, ¿de acuerdo? Mirad, chicos, la estabilidad, eso tiene que ver con que la estructura no vuelque y para eso ocurre lo siguiente. Las estructuras normalmente, una estructura, a no ser que esté empotrada en el suelo, es decir, que esté clavada, va a volcar siempre y cuando una cosa que se llama su centro de gravedad caiga fuera de la base. ¿De acuerdo? Mira, yo tengo este camión en esta posición, la base está entre las dos ruedas, es esta base de aquí. Su centro de gravedad es el punto justo donde se concentraría toda la masa que tiene el camión. Y si el camión está aquí, está cargado hasta arriba y lleva su centro de gravedad aquí arriba, entonces mientras está aquí debajo, este camión no vuelca. Cuando le pego, ¿no? Le pego un empujón, viene una racha de viento, lo que sea, viene hasta aquí, se queda dentro, aunque muy gustito, pero no vuelca. Cuando el camión vuelca un poco más, porque el viento es más fuerte, y el centro de gravedad, la vertical, cae fuera de esta parte de aquí, que sería la base, este camión pues vuelca. ¿De acuerdo? Entonces, este camión sería estable dentro de en la posición 1, ¿no? Que sería, por ejemplo, pongo aquí, en la posición 1 es estable, en la posición 2 es estable, pero en la posición 3 es inestable. ¿De acuerdo? Entonces lo normal es que nosotros diseñemos, ¿no? Los camiones y demás para que tengan un mayor número de posiciones estables, bueno, el mayor número que se pueda. Los camiones, como tienen que llevar mucha carga, al final la carga lo que hace es que, como el camión tenga que ser muy alto, el centro de gravedad sea muy alto. Imaginaos qué pasaría si el centro de gravedad, en vez de estar ahí arriba, estuviese, vamos a pintarlo con color amarillo, estuviese aquí abajo. Pues porque a lo mejor el camión va vacío. Entonces, como el camión va vacío y el motor está muy... la masa del motor en vacío se concentra muy abajo, porque arriba lo que hay es aire. Imaginaos que yo tengo aquí el centro de gravedad. Si el centro de gravedad está aquí abajo, este centro de gravedad estaría aquí abajo y caería dentro. Y este centro de gravedad está aquí abajo
y caería pues en el límite, pero es posible que este camión en la posición 3 no vuelque. Vemos que con el centro de gravedad muy alto, en la posición, el centro de gravedad azul, bueno, rojo y azul, aquí estamos seguros de que cae fuera y vuelca, pero aquí, como está casi, pues es posible que el camión no vuelque. Es decir, con ese centro de gravedad tan bajo, el camión tendría muchas menos posiciones en las que volcaría. ¿Vale? Si yo cogiera una posición intermedia entre 2 y 3 aquí, una posición que sea la 2,5, en la que el camión está un poquito menos volcado, pues ya me aseguraría de que no volcara. Así que la estabilidad tiene mucho que ver con el centro de gravedad, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo un centro de gravedad bajo, mi estabilidad es mayor, ¿no? Es decir, pues, además, cuando nosotros, no sé si habéis jugado alguna vez, alguno ha hecho algún arte marcial o lo que sea, o ha intentado agarrar a alguien para tirarlo al suelo, ¿qué es lo que soléis hacer instintivamente? ¿No? Soléis agacharos. Porque si yo me agacho, bajo mi centro de gravedad. Y si bajo mi centro de gravedad, en principio es más complicado que me tiren al suelo. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos con la segunda condición, que es la resistencia, que tiene que ver con no romperse. Ya os voy a poner un ejemplito que lo vais a ver todo muy claro. Mirad, este es un vídeo de un puente en China. Y os lo voy a poner play y vais a fijaros, ¿vale? Si veis el tablero, ¿vale? No es que esté mareando, no es un efecto óptico. El puente está oscilando, ¿no? Veis los coches para arriba, para abajo. Ahora lo veis aquí el puente vacío, pero se sigue moviendo, ¿no? Lo veis como se mueve hacia arriba y hacia abajo. Está como, como si estuviese oscilando por culpa del viento y otros fenómenos, que si queréis luego en la clase, si tenéis curiosidad, puedo explicar un poquito más en profundidad. Pero mirad, esta estructura tiene una ventaja con respecto a otras. Esta estructura tiene resistencia suficiente como para no romperse. ¿De acuerdo? Esta estructura se ha deformado. Esta deformación es incontrolada, ¿de acuerdo? No es la que debería tener una estructura normal, pero mirad, por lo menos es una... Para que veáis que existen elementos que aunque sean rígidos y tú pienses, ostras, es que un puente no se va a doblar de esa manera, se va a romper. Pues mirad, pues este puente se dobla, se deforma y no se rompe, ¿vale? Entonces, otra cosa que tiene que tener la estructura es otra condición, es que tienen que poder deformarse sin romperse. Aunque este ejemplo es muy extremo y esto no nos serviría, porque aunque se deforma, no es rígido suficiente como para que yo lo pueda utilizar. Un coche no debe ir en un puente que se forma de esa manera, pero por lo menos es suficientemente resistente como para que ese puente no se rompa. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a ir a la última parte, que es la rigidez. Y la rigidez depende, bueno, se consigue de tres maneras, ¿no? La rigidez era cuando yo consigo algo que es suficientemente rígido, robusto, como para que para que no se rompa o para que no se deforme más allá del extremo, ¿de acuerdo? Porque al final romperse y deformarse más allá de lo que me interesa, para mí es prácticamente lo mismo. Entonces, la rigidez se consigue de tres maneras. Se consigue soldando uniones, es decir, yo cojo aquí en esta unión, yo cojo estas barras y las sueldo de tal manera que no se vayan a mover una con respecto a otra, soldando. La otra opción también es, bueno, otra de las maneras es con la forma. Me imagino que vosotros sabéis que todos los edificios, todos los puentes, todas las estructuras al final tienen una forma que les permite funcionar en condiciones, ¿no? Yo imagino que cuando veis un puente y veis que tiene forma de puente, que todos los puentes son muy parecidos, bueno, hay distintos tipos, pero los puentes acaban siendo todos, pues los colgantes son iguales, los de piedra son casi iguales, los tal son iguales, es porque esa forma está probada, está estudiada de que es una forma buena y que me sirve para lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces la forma tiene que ver. Cuanto mejor sea la forma, mejor calculada esté, pues más rígido va a ser mi estructura. Y luego, lo último que quiero que veamos es otra cosa que se llama las triangulaciones. Mirad, yo os he comentado al principio la cuestión esta de la soldadura de las uniones, ¿no? Yo las uniones las cojo, las junto, ¿no? Las uno y las hago muy fuertes, pero yo tengo un problema. Las uniones, por muy fuertes que sean, ahí es un punto que se llama concentrador de tensiones y esos puntos suelen estar muy exigidos a nivel técnico.
Entonces, como están muy exigidos, es posible que se rompan, por muy bien soldados y que estén. Entonces, si nosotros vemos este ejemplo de aquí, ¿no? Este cuadrado, imaginaos que esto yo lo tengo pegado al suelo, ¿no? Esto es el suelo aquí y yo tengo esto pegado. Y yo le hago una fuerza que viene hacia ese lado. Si esto va así, ¿no? Estas uniones van a tender, imaginaos si esto empezó siendo cuadrado, esto tiende a desplazarse de esa manera, ¿no? Esto gira un poquito, ¿no? Esta unión gira, esta gira y esta tiende a girar. Y es relativamente sencillo, con poco esfuerzo, tú puedes conseguir deformar esto de esta manera. Pero ¿qué pasa si yo lo que tengo es un triángulo? Cuando yo tengo un triángulo, la forma del triángulo lo que me va a impedir es que esto se deforme. Un triángulo tiene tres lados iguales, además lo vimos en geometría. Un triángulo tiene tres lados y esos tres lados lo que me permiten es que no existen dos formas de triángulos iguales con esos tres lados. Entonces este triángulo, si esto mide 10, 10 y 10, por ejemplo, voy a tener este tipo de triángulo. Un triángulo. No puedo tener un triángulo de 10, 10 y 10 que tenga, a lo mejor, pues, vamos a poner aquí, esta forma. Si yo cojo y deformo el triángulo, es que este lado de aquí se ha hecho más largo y este se ha hecho más corto, entonces ya me lo he cargado. Sin embargo, yo puedo tener un cuadrado y puedo tener luego un rombo con lados 10, 10, 10 y 10. Así que los cuadrados son peores porque son más fáciles, más susceptiblemente de ser deformados. ¿Y eso cómo se ve en la calle? Pues mirad, yo tengo aquí, por ejemplo, esta grúa. Y esta grúa que en principio tengo todos mis cuadrados, ¿no? Que son los que me forman mis cubos de estructura. Y luego lo que viene es suelen venir una barrita extra que me monta triángulos por todos lados. Aquí le ha faltado al que sea ponerlo de esta manera, pero en principio aquí también debería haber triángulos, ¿vale? Pero siempre vamos triangulando. Vamos montando triángulos y conseguimos que esto sea rígido y evitamos que se rompa. ¿Cómo se consigue también en las estructuras de edificios? Esto, por ejemplo, es el pórtico de una nave industrial, ¿no? Luego tú aquí recubrirías y aquí pues metes un taller o lo que tú quieras. Estos son los edificios que están en los polígonos industriales. Y nosotros metemos, mirad, eso está como sin acabar, pero esta franja de aquí sí la tengo ya lista. Y yo tengo aquí una barra y otra barra, ¿vale? Esto es una cosa que se llama arriostramiento, que simplemente es yo cojo y uno este extremo con una barra. ¡Pum! Esto en estructuras, en edificios se llama así, arriostramiento. Y he montado mis 4 triangulitos. Aquí otro igual. Monto mis 4 triángulos. 4 triángulos. Y aquí arriba también hago lo mismo. Lo que pasa que aquí como tengo tengo aquí estas vigas de perfil y los pongo de 2 en 2. ¿Vale? De 2 o de 3 en 3 incluso, ¿vale? Se van colocando y se van triangulando. Eso ya a función o a criterio del ingeniero o arquitecto que lo diseñe. Pero en principio eso es lo que nos haría falta para conseguir estructuras que sean más rígidas. Esto sobre todo ocurre en las estructuras metálicas. Ya en los próximos días iremos viendo tipos de estructura y cuando veamos los tipos veremos a ver qué estructuras requieren triangulamientos, qué estructuras lo que requieren unas uniones en condiciones o qué estructuras simplemente con la forma que tienen me valen para que sean rígidas y no necesito triangular o lo que sea, ¿vale? Así que con esto es con lo que tenéis que quedar hoy. Vamos a hacer ahora luego los ejercicios y bueno, ya está. Estaré en la conferencia para que me preguntéis cualquier cosilla y lo resolvemos juntos, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta luego.